Vamos a hablar de fútbol y del detrás de escena de fútbol y sobre todo de grandes nombres como Diego Armando Maradona, Lionel Messi, entre tantos otros, porque detrás de la figura de los grandes de verdad del fútbol a nivel mundial aparecen otras personas en escena que son muy importantes al momento de la obtención de logros o del trabajo previo para la consagración. Fernando Signorini es profesor de educación física, fue preparador físico de planteles del seleccionado argentino, personal de Diego Armando Maradona y también trabajó en algún par de años con nada más y nada menos que con Leo Messi. En días nada más, el próximo 20 de julio y 21 de este mes estará en Villa María ofreciendo una charla, invitado por el Club Deportivo Argentino. Está con nosotros en este momento en Canal 20 Noticias Fernando Signorini, a quien tengo el gusto de saludar. Fernando, buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Germán Giachero es mi nombre. Hola Germán, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerlo aquí con nosotros, Fernando. Le agradecemos por este contacto con Canal 20 Noticias. Y estábamos leyendo su currículum, que es no solo muy profuso, no solo muy extenso, sino también muy rico. Pero nos llamó la atención un punto en particular cuando usted dice: mi currículum es en gran parte producto de la casualidad. ¿Es así o hubo otro trabajo por allí para que su currículum quedara de esta forma? No, bueno, fundamentalmente es producto de eso, de la casualidad, porque yo de ninguna manera pensaba estudiar la carrera que después comencé en el 71 en el colegio, en el Instituto Nuestra Señora de Lincoln, cuando se abrió la carrera de profesor de educación física. Pero bueno, una circunstancia tremendamente fortuita contribuyó o fue decisiva para que yo la comenzara, y después, con el paso del tiempo también, porque no existía la función o profesión de preparador personal de un jugador de deporte de equipo, y en eso tuvo mucho que ver Andoni Goicoechea, un central muy grandote del Atlético de Bilbao, que el 24 de septiembre del 83, en una jugada de extrema violencia, le rompió el tobillo a Diego, y fue ese entonces la llave que abrió la puerta después a haber vivido una vida impensada, ni siquiera mis mejores sueños, ¿no? Por culpa de esa causa que también fue absolutamente fortuita. Fernando, usted entrenó a Maradona hasta 1994, trabajó con Lionel Messi, estoy leyendo parte de su currículum, trabajó con directores técnicos campeones del mundo como César Luis Menotti y también con Carlos Salvador Vilardo. Entrenó a jugadores de la talla de, además de Maradona y Messi, Mascherano, Riquelme, Tevez, Milito, Agüero, Cambiaso, Klinsmann. Riquísimo el currículum. Sí, la verdad que a veces es como decía Diego en su momento, de solo pensarlo se me pone la piel de River, porque fue demasiado, fue un privilegio demasiado exagerado que pudiera acceder a tales niveles de excelencia, ¿no? Pero bueno, se ve que ese era mi destino, y en ese sentido, claro, yo poco podía hacer para torcerlo. Reformulo la pregunta entonces, ¿casualidad o causalidad? Para todo ámbito de la vida aplica la pregunta, ¿no? Se la traslado a usted en este caso. Sí, yo creo que es una combinación de las dos, porque claro, si yo no hubiera estudiado esa carrera no se me hubiera dado, pero todo lo demás fue a causa no de la causa, sino de lo casual. Los argentinos estamos acostumbrados a plantear antinomias, contradicciones de manera permanente. Si no hay grieta es como que no podemos estar tranquilos. Y hay una gran grieta, por llamarlo de alguna forma, por ponerle alguna denominación en estos últimos años en materia de fútbol, que es Maradona o Messi. ¿Es Maradona o Messi o es Maradona y Messi? ¿Cómo lo ve usted? Es Maradona y Messi, como es, qué sé yo, un paisaje hermoso y otro paisaje hermoso, o una mujer hermosa con otra mujer hermosa. ¿Por qué comparar? Lo bello creo que está hecho para admirar, ¿no? Además, estos dos chicos no nacieron para ser explicados, mucho menos comparados, nacieron para ser disfrutados cada cual en su momento. Yo creo que es una debilidad del carácter, o es entender absolutamente poco de fútbol y de deporte, en este caso cuando se los quiere comparar, porque
uno puede decir cuál me gusta más. Es una cuestión de gusto, ¿no? De estéticos, sobre todo, o si es uno hincha de un equipo o es hincha de otro. Alguna vez me preguntaron si era mejor Maradona o Pelé, y yo dije que, bueno, si Pelé fuera argentino y Maradona fuera brasileño, entonces todo eso es una perversidad. Tendrían que haber jugado el mismo partido contra los mismos rivales en las mismas condiciones, y eso es imposible. Así que, no, simplemente disfrutar de ellos como de otros grandísimos que tampoco son argentinos, pero en mi valoración tienen la misma importancia, ¿no? Usted tuvo oportunidad de participar en la preparación futbolística de ambos, mucho más tiempo con Diego Armando Maradona, por supuesto. ¿Qué observa en cada uno de ellos o con qué se quedó de cada uno de estos dos grandes jugadores argentinos y por supuesto que son patrimonio de la humanidad a esta altura ya, ¿no? Y hay muchas cosas que los igualan, su amor increíble, casi exagerado por lo que hacen, por la pelota, por el fútbol, por la camiseta argentina, unas condiciones que son realmente casi inexplicables, porque van más allá de los que los humanos comunes solemos disfrutar. Alguna vez también en la evaluación previa al Mundial del 86, el doctor Almonte, que era jefe de los servicios deportivos del Comité Olímpico de Italia, donde íbamos a evaluar a Diego, me dijo: tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de prueba de aviones de guerra. Y ante el obvio, ¿por qué, Antonio? Porque tiene una inusual capacidad de ver el conjunto, ¿no? Como que ellos, mirando un punto fijo, pueden divisar a lo mejor lo que está pasando casi a sus espaldas. Y eso es propiedad de muy poco. Un fenómeno se explica no solamente de su talento, de su magia, sino también de esas condiciones que hacen o dan por tierra con esa teoría de que Dios hizo a todos los hombres iguales. Por lo menos en ellos volcó un poco más de levadura que en las mías, por ejemplo, ¿no? Estamos compartiendo una entrevista con Fernando Signorini, quien fue preparador físico, preparador futbolístico de Diego Armando Maradona. Fernando, la pregunta es, ¿qué extraña de Diego? Mira, extraño lo mismo que extraño de mis afectos tan queridos que ya no tengo, otros amigos queridos. De hecho, Diego, de mis amistades, era el que mejor jugaba al fútbol, pero yo he perdido amigos que jugaban mejor que él al ping-pong o al golf o al truco, y he perdido también a mis padres, a mi hermana, y se extraña eso, el hecho de saber que, bueno, que va a ser imposible volver a verlos, pero cuando los quiero encontrar, miro así un poquito para acá, para la izquierda, está muy cerquita mío, y lo llevo a todos lados, ¿no? Fernando, nos gustaría que compartiera brevemente una de las tantas anécdotas que seguramente ha cosechado a lo largo de tanto tiempo, precisamente junto con Diego Armando Maradona, pero una en particular que usted contó públicamente, que tiene que ver con cómo de alguna manera lo pinchó, entre comillas, lo incentivó a Diego Armando Maradona a decir, bueno, yo voy a ser la figura de este mundial, algo que por ahí no veía usted en otras figuras de otros países, de otros seleccionados, que no se animaban a hablar en primera persona y planteaban siempre de la posibilidad o del punto de vista del equipo. No, bueno, sucedió porque ya había pasado casi 4 meses desde que él comenzó a preparar su propio mundial, porque eso era lo que le decía, que lo hicieron para vos, porque ya tenés la experiencia del Mundial Juvenil del 79, del de mayores en el 82, llegás a México, a donde va a haber menor presión parcial de oxígeno, altísima temperatura, altísimo smog, y eso va a ser imposible. Las marcas persecutorias que tanto fastidio le habían dado con mucho menos experiencia en el llano, en el Mundial de España. Así que, como yo lo veía que estaba hecho un cañón desde el punto de vista físico, pero había algo que no me cerraba, porque para mí, desde siempre, un gramo de tejido cerebral pesa más que los 76 kilos de músculo que pesaba él, o aunque uno pese 150. Esa noche llegué a la habitación porque yo
iba siempre a estar con Daniel Pasarela, que estaba sufriendo su problema intestinal, jugábamos ahí al ajedrez o a las damas, y cuando antes de ir a dormir, por cábala tenía que pasar por la habitación de Diego, que estaba con Pedro Pasculi. Bueno, entonces cuando entré, Diego estaba recostado con las piernas flexionadas y una revista sobre los muslos, apoyado en el respaldo de la cama, y Pedrito mirando una televisión muy pequeña que estaba, digamos, bastante alta, y era muy, muy pequeña la pantalla. Y entonces, cuando entré, dije buenas noches y le guiñé el ojo a Pedro para ponerlo al tanto de que, bueno, algo iba a decir. Él sonrió y me dice, ¿qué tal? ¿Qué haces, profe? ¿Cómo te va? Y yo otra vez le guiñé el ojo y le digo, mira, Pedro, hoy fantástico. Mientras Diego se hacía el desentendido. ¿Y por qué? Bueno, porque hoy descubrí que todos estos tipos que vienen a hacer la figura del Mundial, se lo dije de manera literal, es una manga de cagones. No te imaginas. ¿Por qué? Sí, porque hoy leí que Platini dice que él prefiere el lucimiento de Francia a su lucimiento personal. Rummenigge dice lo mismo, Zico también. Hago un paréntesis, bajo la voz y el que te dije, y cuando digo el que te dije, Diego bajó la revista casi violentamente y reacciona diciéndome, ¿qué te crees? Ciego, como decía él, ¿no? Y se acordó de mi mamá, de mi hermana, que esto es tan fácil. Entonces yo, con el mismo énfasis, porque lo conocía muy bien, le respondí, ¿tan fácil? Dame las piernas tuyas, dámelas, vas a ver lo fácil. ¿Cuántas veces te dije que si vos no te decidís a asegurar a vos mismo que este mundial es tuyo y que vas a ser el mejor, todo lo que hicimos no sirve para nada, ¿entendiste? Y me voy, y bueno, y los insultos rebotaron en las paredes del pasillo. Me acompañaron un buen tramo hasta que llegué a mi habitación. Y al otro día entraba a la prensa, porque Bilardo había fijado 2 días de visita de los medios. Y bueno, y posterior a eso, al otro día yo me levanto para desayunar, voy al lugar donde teníamos reservado, el predio del América. Estaba Jorge Valdano, como siempre, leyendo, y Julio Nieva, que era el cocinero de la delegación. Entonces le pedí a Julio un café con leche. Saludé a Jorge y en una mesa redonda había una serie de diarios que habían llegado. Entonces miro uno, miro el otro, corro, y entonces en uno aparece, en un rectángulo rojo con letras blancas tipo catástrofe, Maradona abre el fuego. Seré yo la figura del Mundial. Entonces dije, bueno, ahora que se agarren, porque ahora está completa la fórmula, ¿no? Y bueno, después pasó lo que pasó. Pero es cierto, el estado emocional es decisivo, por más que uno esté muy bien desde el punto de vista físico. Si vos no tenés la seguridad y además la determinación de ir a por todas, como dicen en España, de convencerte, todo lo demás sirve de poco y nada, ¿no? Un excelente relato que sin duda sirve para aplicarlo a otras instancias de la vida cotidiana, ¿no? Más allá de este ejemplo concreto que se dio en el universo del fútbol. Fernando, le agradecemos muchísimo por este contacto, no sin antes consultarle cuál va a ser la agenda que tienen prevista para desarrollar aquí en Villa María cuando lleguen algunos días más. Bueno, es el 20 y el 21 y yo estoy absolutamente a disposición de aquellos que afortunadamente me han dicho y me han invitado a volver a Villa María, porque hace tiempo que no voy por ahí. Además yo tengo también una hija cordobesa, nacida en Río Cuarto. Así que va a ser un gusto, y después la charla va a ir por donde quiera la gente. Yo no hago ese tipo de charlas magistrales en las que uno va, habla, pega media vuelta y se va. Y deja todo con la cara de preguntar. No, yo voy a proponer la intervención, la interacción con el público que esté presente, así que de eso se va a tratar, de lo que quieran ellos. Fernando, le mandamos un gran abrazo y le agradecemos nuevamente por este diálogo con Canal 20 Noticias. Otro para ustedes. Buenas noches, hasta pronto, mucha suerte. Muchas gracias. Fernando Signorini, quien fuera preparador futbolístico